En este segundo ejercicio vamos a trabajar con un sistema de control en lazo cerrado. Vamos a coger el ejemplo del ejercicio 1 de nuestro sistema de control de velocidad en lazo abierto y vamos a cerrar el lazo. Vamos a través de un restador, vamos a cerrar este lazo, vamos a conectar la salida de nuestro sistema de medida que tenía una función de transferencia H de 0,01 voltios partido RPM y le vamos a llevar a nuestro restador. Por otro lado, vamos a meter una consigna que va a ser la misma del apartado o del ejercicio 1 en escalón de 2 voltios de amplitud y vamos a obtener un error que se lo vamos a aplicar a nuestro controlador, a nuestro sistema de control en lazo abierto con una función de transferencia de 100 RPM partido por voltio. Y vamos a tener una salida determinada. Lo que nos pide el ejercicio es determinar la función de transferencia G sub t en lazo cerrado y hallar la función del tiempo de la salida, es decir, hallar la salida que aparecerá como una función del tiempo en función también de la consigna que le hayamos aplicado. Bien, lo primero que tenemos que determinar es, ya que sabemos la función de transferencia G y la función de transferencia H, tendríamos que determinar la función de transferencia total de nuestro sistema. Para ello, utilizamos la fórmula o la ecuación conocida, la G total en lazo cerrado, es decir, de un sistema formado por dos bloques G y H, será G partido 1 más G por H. Sustituyendo ya los valores obtenidos de la función de transferencia G en lazo abierto y de la función de transferencia de nuestro sistema de medida, tendríamos que es 100 RPM partido por voltio, 1 más 100 por 0,01 . Bueno, llegados a este punto es importante hacer ver lo siguiente. Al producto de G por H se le denomina ganancia de lazo. Cuando se ajustan los sistemas, cuando se ajustan el offset y la ganancia de los sistemas de medida, normalmente vamos a conseguir que la ganancia de lazo sea igual a 1. ¿Por qué vamos a conseguir que G por H va a ser igual a 1? ¿Por qué? Pues porque cuando ajustamos, querremos, por ejemplo, para cuando tengamos 2 voltios en nuestra entrada, tendremos 200 RPM a la salida. Y cuando tengamos 200 RPM a la salida, aquí debería aparecer los 2 voltios, que es lo que vimos en el ejercicio 1. Entonces, si eso lo ajustamos de esta manera, con 100 y 0,01, el producto va a ser 1. Entonces, en este caso, la ganancia de lazo sería 100 RPM partido por voltio por 0,01 voltio partido RPM, con lo cual se nos simplifica todo y el resultado final es igual a 1. Bien, teniendo en cuenta lo anterior, entonces tenemos que si G por H es igual a 1, entonces la G total es 100 RPM partido por voltio, 1 más 1.
o sea, que la G total en lazo cerrado sería 100 partido por 2 igual a 50 RPM partido por voltio. Entonces con esto ya estaría el apartado A resuelto, es decir, hemos calculado la función de transferencia y vemos, fijaros que cuando la ganancia de lazo es igual a 1, la función de transferencia, cuando la función de la ganancia de lazo es igual a 1, la función de transferencia en lazo cerrado es igual que la función de transferencia en lazo abierto en cuanto a su magnitud, pero partido por 2. Es decir, se reduce a la mitad la ganancia total o la función de transferencia total en cuanto al valor. Bien, siguiendo con el apartado B, vamos a determinar cuál es la salida en lazo cerrado y con esta consigna de 2 voltios en escalón. Entonces, como ya sabemos que la función de transferencia es, partiendo del dato anterior, la G total son 50 RPM partido por voltio. Por lo tanto, todo este conjunto lo podemos reducir a un solo bloque. Un solo bloque con una SP, una entrada en escalón y una salida I. Y ese bloque sería este que estoy dibujando. Con lo cual, aplicando el concepto de bloque, la salida es igual a SP por G total. O sea, 2 voltios por 50, igual a 100 revoluciones por minuto. Bien, vamos a representar la evolución de la salida en función de la entrada y del propio tiempo. Entonces, para eso situamos en nuestro eje, hemos situado ya un par de ejes, el eje horizontal de tiempos, como siempre, y el eje vertical con doble escala, diríamos. Para la izquierda sería el PV en voltios y para la derecha sería la salida, en este caso, tratarse de un control de velocidad, será en RPM. Entonces, situamos ya en voltios, vamos a situar la consigna. Como son 2 voltios en escalón, 1 y 2. Entonces ya tenemos aquí nuestra consigna de 2 voltios. La salida obtenida, sabemos que hemos calculado anteriormente que son 100 RPM. Ahora bien, ¿cuál es el PV correspondiente para poder comparar gráficamente el PV obtenido con la SP? Y por lo tanto determinaríamos el error que tenemos en funcionamiento normal, es decir, en el régimen permanente, aunque aquí no hay transitorio porque es una situación ideal. Ya veremos que en los sistemas de primer orden esto no se va a cumplir, sino que partimos un poquito para entender el funcionamiento de los sistemas de control. Vamos a establecer esta primera aproximación ideal en el cual no hay ningún retraso. Entonces, como decíamos, tengo yo el valor de proceso PV es la salida por la función de transferencia del sistema de medida, es decir, por la H. Por lo tanto, tendría que multiplicar, en este caso sería la salida que hemos calculado anteriormente, 2 voltios de consigna por 50 de transferencia, función de transferencia G, total serían 100 RPM multiplicado por la H, que son 0,01 voltio partido RPM. Entonces nos da un valor, evidentemente, de, se van RPM y me queda que sería 1 voltio. 1 voltio. Entonces este 1 voltio será aquí. Por lo tanto, para esta respuesta en este caso de este sistema sería un PV de 1 voltio. Y como ya sé que el error
es SP menos PV, precisamente la diferencia gráfica, el error será esa diferencia. Pues en este caso, SP menos PV, si SP es todo esto, que son los 2 voltios, y PV es todo esto, que es 1 voltio, pues la diferencia será esto, y esto sería el error, y será 1 voltio, 2 menos 1. Por otro lado, con el sistema de medida que hemos establecido, tenemos una relación que sería 1 voltio equivale a 100 RPM. Por lo tanto, lo que yo diga a la izquierda en voltios, lo podré traducir a la derecha en RPM. Es decir, si yo digo que la consigna aquí es de 2 voltios, también esto es equivalente a 200 RPM. En cambio, el valor obtenido realmente no es 200 RPM, sino como por estar en lazo cerrado y con una ganancia de lazo igual a 1, obtengo un PV de 1 voltio que equivale a 100, como vemos aquí, a 100 RPM. Por lo tanto, también tendría un error que equivaldría, mi error equivaldría a 100 RPM. Sería 200 RPM menos 100 RPM, 100 RPM. Luego tendría un error de 1 voltio en términos de PV o de 100 RPM en términos de velocidad. Y con esto se termina este ejercicio. Espero que te haya aclarado bastante estos conceptos muy básicos de sistema abierto, enlazo abierto, enlazo cerrado, de manera que ya cuando empecemos con sistemas de primer orden lo podamos ya ver la respuesta real de un sistema de ese tipo. Pero los conceptos básicos son exactamente los mismos.